narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes Vida de Santa Teresita de Lisieux. Capítulo sexto. El viaje a Roma. 1887. París, Nuestra Señora de las Victorias. Suiza, Milán, Venecia, Bolonia, Loreto. El Coliseo y las Catacumbas. Audiencia de León XIII. Nápoles, Asís, retorno a Francia y 3 meses de espera. 3 días después del viaje a Bayeux, iba a emprender uno mucho más largo, el viaje a la ciudad eterna. ¿Qué viaje fue aquel? Solo él me enseñó más cosas que largos años de estudio. Me mostró la vanidad de todo lo pasajero, y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Sin embargo, vi cosas muy hermosas, contemplé maravillas del arte y de la religión, y sobre todo, pisé la tierra que habían pisado los apóstoles, tierra regada por la sangre de los mártires, y mi alma creció al contacto de las cosas santas. Estoy muy contenta por haber estado en Roma, pero comprendo a las personas del mundo que pensaban que papá me había hecho hacer este viaje para que cambiara de idea acerca de mi vida religiosa. Y en efecto, cosas hubo en él capaces de hacerme tambalear una vocación poco firme. Celina y yo, que nunca habíamos frecuentado el gran mundo, nos encontramos en medio de la nobleza que componía casi exclusivamente la peregrinación. Lejos de encandilarnos, todos esos títulos y esos de nos parecieron puro humo. Visto de lejos, todo eso me había deslumbrado un poco, pero visto de cerca, entendí que no todo lo que brilla es oro. Y comprendí aquello de la imitación. No persigas el falso brillo de un gran hombre, ni el trato familiar de muchos, ni la amistad particular de las personas. La peregrinación a Roma había sido organizada por la diócesis de Coutances, con ocasión del jubileo de oro sacerdotal de León XIII. La diócesis de Bayeux se había asociado. Comprendí que la verdadera grandeza se halla en el alma y no en el nombre, porque como decía Isaías, el Señor dará otro nombre a sus elegidos. Y también San Juan: al vencedor se le dará una piedrecita blanca sobre la que estará escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. De manera que en el cielo sabremos cuáles son nuestros títulos de nobleza. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merece, y quien en la tierra haya querido ser el más pobre, el más olvidado por amor de Jesús, ese será el primero, el más noble y el más rico. La segunda experiencia que tuve fue respecto a los sacerdotes. Como nunca los había tratado de cerca, no podía comprender el fin principal de la reforma del Carmelo. Rezar por los pecadores me fascinaba,
pero rezar por el alma de los sacerdotes, que yo tenía por más puras que el cristal, me parecía extraño. En Italia comprendí mi vocación. Este viaje no era demasiado largo para adquirir un conocimiento tan útil. Durante un mes viví en compañía de muchos santos sacerdotes y vi que, si bien su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no dejan de ser hombres frágiles y débiles. Si sacerdotes santos, llamados por Jesús en su Evangelio, sal de la tierra, revelan en su conducta que tienen una grandísima necesidad de oraciones, ¿qué habrá que decir de los tibios? Jesús dijo también: si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Madre mía, qué hermosa es la vocación que tiene por finalidad conservar la sal destinada a las almas. Esta es la vocación del Carmelo, ya que el único fin de nuestros sacrificios es ser apóstol de los apóstoles, rezando por ellos en tanto que ellos evangelizan a las almas por sus palabras y sobre todo por sus ejemplos. Debo detenerme, pues si continuase hablando sobre este tema no terminaría nunca. Madre, le contaré mi viaje con algunos detalles. Perdóneme si le doy demasiados. No pienso detenidamente antes de escribir, y por causa del poco tiempo libre de que dispongo, lo hago con tantas interrupciones, que tal vez mi relato le resulte fastidioso. Lo que me consuela es que en el cielo le volveré a contar las gracias que he recibido y que entonces podré hacerlos con palabras agradables y expresiones encantadoras. Nada interrumpirá nuestras conversaciones íntimas, y con una sola mirada usted habrá comprendido todo. Pero ay, puesto que debo emplear todavía el lenguaje de esta mísera tierra, intentaré hacerlo con la simplicidad de un niño que conoce el amor de su madre. El 7 de noviembre la peregrinación partió de París, pero papá nos llevó a la capital algunos días antes para que la pudiéramos visitar. Una madrugada, a las 3, atravesé la ciudad de Lisieux, que aún dormía. Muchas impresiones cruzaron por mi mente en este momento. Comprendí que partía hacia lo desconocido y que allí me esperaban grandes cosas. Papá estaba feliz. Cuando el tren arrancó, se puso a cantar el viejo estribillo: rueda, rueda, diligencia mía, andando vamos por el camino real. Llegamos a París esa misma mañana y enseguida comenzamos a recorrer. El pobre papá se cansó mucho con tal de complacernos, de modo que pronto habíamos visto todas las maravillas de la capital, por lo que a mí respecta, solo una cosa me cautivó: Nuestra Señora de las Victorias. No podría expresar lo que sentí arrodillada a sus pies. Las gracias que me concedió me conmovieron tan profundamente que solo mis lágrimas expresaron mi felicidad, como el día de mi primera comunión. La Santísima Virgen me dio a entender que era ella verdaderamente quien me había sonreído y curado. Comprendí que velaba sobre mí, que yo era su hija, y por eso ya no la podía llamar sino mamá, nombre que me parecía más tierno que el de madre. Con cuánto fervor le rogué que me cuidara siempre y que pronto hiciera realidad mis sueños, escondiéndome a la sombra de su manto virginal. Este había sido uno de mis primeros deseos de niña. Al crecer, había comprendido que me sería posible encontrar verdaderamente el manto de la Santísima Virgen en el Carmelo, y hacia esa fértil montaña tendían todos mis deseos. Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejara de mí todo lo que pudiera empañar mi pureza. No ignoraba que en un viaje a Italia me encontraría con bastantes cosas capaces de traerme turbación, sobre todo porque, ignorando el mal, temía descubrirlo.
todavía no había experimentado que todo es puro para los puros, y que el alma simple y recta no ve mal en nada, puesto que en efecto el mal solo existe en los corazones impuros y no en los objetos insensibles. También le pedí a San José que me cuidara. Desde niña le tenía una devoción que se confundía con mi amor por la Santísima Virgen. Todos los días recitaba la oración: San José, Padre y Protector de las Vírgenes. Así que emprendí sin temor este largo viaje, pues sabiéndome tan bien protegida, me parecía imposible tener miedo. Después de habernos consagrado al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre, partimos de París el lunes 7 de noviembre por la mañana. Pronto nos relacionamos con las personas que formaban la peregrinación. Yo, que era tan tímida que de ordinario apenas me atrevía a hablar, me encontré totalmente liberada de este molesto defecto. Con gran sorpresa de mi parte, hablaba libremente con todas las distinguidas señoras, con los sacerdotes y hasta con Monseñor de Coutances. Me parecía que había vivido siempre en medio de ese mundo. Creo que todos nos querían y papá parecía estar orgulloso de sus 2 hijas. También lo estábamos nosotras de él, porque entre todos los peregrinos no había un señor más apuesto que mi rey querido. Le gustaba que Celina y yo estuviésemos a su lado, y frecuentemente, cuando no estábamos andando en coche, si yo me alejaba de él, me llamaba para que le diera el brazo como en Lisieux. El padre Reveroni examinaba cuidadosamente todo lo que hacíamos. A menudo lo veía mirándonos desde lejos. En la mesa, si yo no estaba frente a él, encontraba el modo de inclinarse a uno u otro lado para verme y oír lo que decía. Seguramente quería conocerme para saber si era realmente capaz de ser carmelita. Pienso que debe haber quedado satisfecho de su examen, porque al terminar el viaje se mostró bien dispuesto para conmigo. Pero en Roma estuvo lejos de serme favorable, como lo diré más adelante. Antes de llegar a la ciudad eterna, meta de nuestra peregrinación, tuvimos la oportunidad de contemplar muchas maravillas. Primero, Suiza, con sus montañas, cuyas cumbres se pierden en las nubes, sus graciosas cascadas que surgen de 1000 maneras diferentes, sus valles profundos, repletos de helechos gigantescos y de brezos rosados. Madre querida, cuánto bien hicieron a mi alma estas bellezas naturales derramadas tan profusamente. Cómo la elevaban hasta aquel que se ha complacido en sembrar tales obras maestras en una tierra de exilio que ha de durar solo un día. No tenía bastantes ojos para mirar. De pie, junto a la puerta del vagón, casi perdía la respiración. Hubiera querido estar a ambos lados del vagón, pues cuando me volvía al otro lado, veía paisajes encantadores y enteramente diferentes de los que tenía por delante. A veces nos encontrábamos en la cima de una montaña con precipicios a nuestros pies que parecían prontos a tragarnos. Era tal su profundidad que nuestra mirada no podía sondearla. Otras, era un pueblecito encantador con sus graciosos chalets y su campanario sobre el cual se balanceaban suavemente algunas nubes resplandecientes de blancura. Más lejos, un vástago dorado por los últimos rayos de sol y cuyas ondas serenas y puras reflejaban el azul del cielo y el fuego del poniente. Presentaba a nuestros ojos maravillados el más poético y encantador espectáculo que se pueda imaginar.
Al fondo del vasto horizonte se veían las montañas cuyos contornos imprecisos hubieran escapado a nuestra vista si sus cumbres nevadas brillando al sol no hubieran venido a añadir un encanto más al hermoso lago que nos cautivaba. Al mirar tantas bellezas, nacían en mi alma pensamientos muy profundos. Me parecía que ya comprendía la grandeza de Dios y las maravillas del cielo. La vida religiosa se me parecía tal como es, con sus sujeciones y sus pequeños sacrificios hechos en la sombra. Comprendía qué fácil es replegarse sobre sí misma, olvidar el fin sublime de su vocación, y me decía: más tarde, en el momento de la prueba, cuando, prisionera en el Carmelo, no pueda contemplar más que un rinconcito del cielo estrellado, me acordaré de lo que estoy viendo hoy. Este pensamiento me dará valor y olvidaré fácilmente mis pobres intereses frente a la grandeza y el poder de Dios, el único a quien quiero amar. No tendré la desgracia de atarme a unas pajitas, ahora que mi corazón ha presentido lo que Jesús reserva a los que le aman. Después de haber admirado el poder de Dios, pude admirar también el que había dado a sus criaturas. La primera ciudad de Italia que visitamos fue Milán. Visitamos hasta en sus más pequeños detalles su catedral, toda de mármol blanco, con sus numerosas estatuas capaces de formar un pueblo casi innumerable. Celina y yo fuimos siempre las primeras, siguiendo intrépidas a Monseñor, a fin de no perder nada de lo referente a las reliquias de los santos y oír bien las explicaciones. Por ejemplo, mientras ofrecía el santo sacrificio sobre la tumba de San Carlos, estábamos junto con papá detrás del altar, con la cabeza apoyada sobre la urna que guarda el cuerpo del santo, revestido con sus ornamentos pontificales. Y así en todas partes, excepto cuando se trataba de subir allí donde la dignidad de un obispo no se lo permitía. Entonces sabíamos muy bien abandonar a su excelencia. Dejando a las tímidas señoras esconder la cara entre las manos después de haber subido a los primeros campaniles que coronaban la catedral, seguimos a los peregrinos más osados y llegamos hasta la cima del último campanario de mármol, desde donde tuvimos el placer de ver a nuestros pies la ciudad de Milán, cuyos numerosos habitantes parecían un pequeño hormiguero. Cuando descendimos de nuestro pedestal, comenzamos nuestros paseos en coche, que iban a durar un mes y sacarían para siempre mi deseo de rodar sin cansarse. El Camposanto nos encantó todavía más que la catedral. Todas sus estatuas de mármol blanco, a las que un cincel de genio parece haber infundido vida, están dispuestas con una especie de negligencia que a mi gusto aumenta su encanto. Hasta se tiene la tentación de consolar a esos personajes ideales que nos rodean. Su expresión es tan real, su dolor tan sereno y resignado, que es imposible dejar de reconocer los pensamientos de inmortalidad que henchían el corazón de los artistas que realizaron tales obras maestras. Aquí una niña arrojando flores sobre la tumba de sus padres. El mármol parece haber perdido su espesor. Los pétalos delicados parecen deslizarse entre los dedos de la niña y el viento parece dispersarlos. También el velo ligero de las viudas y las cintas que adornan los cabellos de las jóvenes parecen flotar al viento. Papá estaba tan maravillado como nosotras. En Suiza había sentido fatiga, pero ahora se sentía contento y gozaba del hermoso espectáculo que estábamos contemplando. Su alma de artista se revelaba en las expresiones de fe y de admiración que iluminaban su bello semblante. Un señor mayor, francés, que indudablemente no tenía un alma tan ética,
nos miraba de costado y decía con mal humor, aunque parecía al mismo tiempo lamentarse por no poder compartir nuestra admiración: «Ah, qué entusiastas son los franceses». Creo hubiera sido mejor que este buen señor se hubiera quedado en su casa, pues no me parecía muy contento con su viaje. Frecuentemente estaba cerca de nosotros y siempre alguna queja brotaba de sus labios. Estaba descontento de los coches, de los hoteles, de las personas, de las ciudades, en fin, de todo. Papá, con su magnanimidad acostumbrada, trataba de consolarlo. Le ofrecía su lugar, etc. Papá se encontraba siempre bien en todas partes, pues tenía un carácter enteramente opuesto al de su quejoso vecino. ¿Cuántos personajes diferentes encontramos? Qué interesante es estudiar el mundo cuando se está a punto de abandonarlo. En Venecia, la escena cambió completamente. En vez del ruido de las grandes ciudades, solo se oye, en medio del silencio, los gritos de los gondoleros y el murmullo del agua agitada por los remos. Venecia tiene sus encantos, pero me parece una ciudad triste. El Palacio de los Dux es espléndido, pero también es triste, con sus amplios departamentos donde se exhiben el oro, las maderas, los mármoles más preciosos y las pinturas de los más grandes maestros. Hace mucho tiempo que esas bóvedas han cesado de oír la voz de los gobernadores que pronunciaban sentencias de vida y muerte en las salas que hemos cruzado. Han dejado de sufrir los desgraciados prisioneros encerrados por el Dux en los calabozos y en las mazmorras subterráneas. Cuando visitaba esas espantosas prisiones, me figuraba estar en tiempos de los mártires, y me hubiera gustado poder quedarme allí para imitarlos. Pero hubo que salir enseguida y pasar por el puente de los suspiros, así llamado a causa de los suspiros de alivio de los condenados que preferían la muerte al horror de los subterráneos. De Venecia fuimos a Padua, donde veneramos la lengua de San Antonio. Luego seguimos a Bolonia, donde vimos a Santa Catalina, que conserva las señales del beso del niño Jesús. Podría dar muchos detalles interesantes sobre cada ciudad y sobre las 1000 pequeñas circunstancias particulares de nuestro viaje, pero no terminaría. Por eso escribiré solo los detalles principales. Dejé Bolonia con alegría. Esa ciudad se me había hecho insoportable por causa de los estudiantes que la colman y que nos rodean cuando teníamos la desgracia de salir a pie, y sobre todo a causa de la pequeña aventura que me ocurrió con uno de ellos. Me alegré cuando seguimos viaje a Loreto. No me sorprende que la Santísima Virgen haya elegido este lugar para transportar allí su casa bendita. La paz, la alegría, la pobreza reinan en ella como soberanas. Todo es allí sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado su gracioso atavío italiano y no han adoptado, como las de otras ciudades, la moda de París. En una palabra, Loreto me cautivó. ¿Qué diré de la Santa Casa? Mi emoción fue muy grande al encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia. Al contemplar las paredes sobre las que Jesús había fijado sus ojos divinos, al pisar la tierra que San José había regado con sus sudores, donde María había estrechado al niño Jesús entre sus brazos después de haberlo llevado en su seno virginal, vi la habitación en la que el ángel se le apareció a la Santísima Virgen. Coloqué mi rosario en la escudilla del niño Jesús. Qué encantadores son estos recuerdos. Pero nuestro mayor consuelo fue recibir a Jesús en su casa y ser su templo viviente en el lugar mismo que Él había honrado con su presencia.
Es costumbre en Italia reservar el copón en cada iglesia en un solo altar, y solo allí se puede recibir la Santa Comunión. Este altar se hallaba en la basílica donde se encuentra la Santa Casa, custodiada como un precioso diamante en un estuche de mármol blanco. Esto nos alegró en demasía. Queríamos recibir la comunión no en el estuche, sino en el diamante. Con su mansedumbre habitual, papá hizo como todo el mundo, pero Celina y yo fuimos al encuentro de un sacerdote que nos acompañaba por todas partes y que se preparaba justamente a celebrar la misa en la Santa Casa por un privilegio especial. Pidió 2 hostias chicas que colocó en una patena junto con la grande. ¿Y cuál no habrá sido nuestro arrobamiento al comulgar las 2 juntas en esa casa bendita? Nos embargaba una felicidad celestial que las palabras no aciertan a expresar. ¿Qué será cuando comulguemos en la mansión eterna del Rey del Cielo? Entonces, nuestro gozo no tendrá fin. No experimentaremos la tristeza de la partida y no necesitaremos raspar furtivamente las paredes santificadas por la presencia divina para llevarnos un recuerdo. Su casa será también la nuestra por toda la eternidad. No quiere darnos su casa de la tierra. Se contenta con mostrárnosla para hacernos amar la pobreza y la vida escondida. La casa que nos reserva es su palacio de gloria, donde ya no lo veremos escondido bajo las apariencias de un niño o de una hostia blanca, sino tal como es, en el brillo de su esplendor infinito. Ahora me resta hablar de Roma, meta de nuestro viaje. Allí pensaba encontrar el consuelo, y en cambio hallé la cruz. Era de noche cuando llegamos y nos habíamos dormido. Nos despertaron las voces de los empleados de la estación gritando: ¡Roma! ¡Roma! No soñaba, estaba en Roma. El primer día lo pasamos extramuros, y fue tal vez el más delicioso porque todos los monumentos conservan su sello de antigüedad. En el centro de Roma, en cambio, uno podría creerse en París, en medio de magníficos hoteles y comercios. El paseo por la campiña romana me dejó dulce recuerdo. No hablaré de los lugares que visitamos, ya que abundan los libros que los escriben en detalle. Hablaré tan solo de las impresiones principales que experimenté. Una de las más dulces fue mi estremecimiento a la vista del Coliseo. Por fin estaba viendo la arena donde tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús. Ya me disponía a besar ese suelo que ellos habían santificado, pero, ¡oh decepción! El centro no era más que un montón de escombros que los peregrinos deben contentarse con mirar desde lejos, pues una barrera impide la entrada. Y por otra parte, nadie tiene la tentación de arriesgarse en medio de esas ruinas. ¿Haber venido a Roma sin bajar al Coliseo? Me parece imposible. Ya no prestaba atención a las explicaciones del guía. Tenía un solo pensamiento: bajar a la arena. Viendo pasar a un obrero que llevaba una escalera, estuve a punto de pedírsela. Felizmente, no llevé mi idea a la práctica porque me hubiera tomado por loca. Cuenta el Evangelio que Magdalena, permaneciendo junto al sepulcro e inclinándose repetidamente para mirar hacia adentro, acabó por ver a 2 ángeles. Como ella, si bien reconociendo la imposibilidad de que se realizaran mis deseos, seguí inclinándome hacia las ruinas a las que quería descender. Por fin no vi a los ángeles, pero sí vi lo que buscaba. Di un grito de alegría y dije a Celina: «¡Ven pronto! ¡Vamos a poder pasar!». Enseguida
Franqueamos la barrera hasta la que llegaban los escombros en ese lugar y empezamos a escalar las ruinas que se desmoronaban a nuestro paso. Papá nos miraba asombradísimo de nuestra audacia. Pronto nos mandó volver, pero las dos fugitivas ya no escuchaban nada. Al igual que los guerreros que sienten crecer su valor en medio del peligro, así crecía nuestra alegría en proporción al esfuerzo que nos implicaba alcanzar el objeto de nuestro deseo. Celina, más previsora que yo, había prestado atención al guía y, recordando que acababa de indicar una pequeña laja marcada con una cruz como el lugar donde combatían los mártires, se puso a buscarlo. Pronto lo encontramos y nos arrodillamos sobre esta tierra sagrada y nuestras almas se confundieron en una misma plegaria. Mi corazón latía fuertemente cuando mis labios se acercaron al polvo regado con la sangre de los primeros cristianos. Pedí la gracia de ser también mártir de Jesús, y en lo profundo de mi corazón sentí que mi plegaria había sido escuchada. Todo eso ocurrió en muy corto tiempo. Después de haber recogido algunas piedras, retornamos a las ruinosas paredes para comenzar nuestra peligrosa hazaña. Al vernos tan felices, papá no pudo reprendernos, y me di cuenta de que estaba orgulloso de nuestra intrepidez. Dios nos protegió visiblemente, pues los peregrinos no notaron nuestra ausencia, ya que se encontraban más lejos que nosotros, ocupados sin duda en observar las magníficas arcadas en las que el guía hacía notar los cupidos sobre pequeñas cornisas. De modo que ni el guía ni los sacerdotes pudieron experimentar la alegría que colmaba nuestros corazones. Las catacumbas nos dejaron también una dulcísima impresión. Son tal como me las había imaginado al leer su descripción en las vidas de los mártires. Habíamos pasado allí parte de la tarde y me parecía que había estado solo unos instantes. Tan impregnada de suave fragancia me parecía la atmósfera que allí se respira. Había que traer algún recuerdo de las catacumbas, y entonces, esperando a que la procesión se hubiera alejado un poco, Celina y Teresa se deslizaron juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y tomaron tierra santificada por su presencia. Antes de mi viaje a Roma, no tenía por esta santa ninguna devoción especial, pero al visitar su casa transformada en el lugar de su martirio, al saber que había sido proclamada reina de la armonía, no a causa de su hermosa voz o de su talento musical, sino en memoria del canto virginal que le hizo oír a su esposo celestial, escondido en el fondo de su corazón, sentí por ella más que devoción, un verdadero cariño de amiga. Se convirtió en mi santa predilecta, mi confidente íntima. Todo en ella me encantó, sobre todo su abandono, su confianza ilimitada que la hicieron capaz de virginizar almas que no habían deseado otros gozos que los de la vida presente. Santa Cecilia se asemeja a la esposa del cantar. Veo en ella un coro de música en un campamento militar. Toda su vida ha sido un canto melodioso hasta en medio de las mayores pruebas, y ello no me asombra, puesto que el Santo Evangelio reposaba sobre su corazón, y en su corazón reposaba el esposo de las vírgenes. La visita a la iglesia de Santa Inés me resultó también muy dulce. Iba a visitar en su propia casa a una amiga de la infancia. Le hablé largamente de aquella que lleva tan bien su nombre e hice cuantos esfuerzos pude para obtener al fin de traérsela una de las reliquias de la angelical patrona de mi querida madre. Pero lo único que pudimos conseguir fue una piedrecita roja que se desprendió de un rico mosaico que se remonta a los tiempos de Santa Inés y que ella seguramente miró muchas veces. ¿No fue lindísimo que la amable santa nos diese lo que nosotras buscábamos y no era prohibido tomar?
Siempre lo consideré como una delicadeza y una prueba de amor con el que la amable Santa Inés mira y protege a mi querida madre. Durante 6 días visitamos las principales maravillas de Roma y al séptimo vi a la mayor de todas, León XIII. Deseaba que llegara ese día y al mismo tiempo lo temía. De él dependía mi vocación, pues la respuesta que debía recibir de Monseñor no había llegado, y por una carta suya, madre, había sabido que ya no estaba muy bien dispuesto en mi favor. Mi única tabla de salvación era el permiso del Santo Padre, pero para obtenerlo había que pedirlo, había que animarse a hablar delante de todo el mundo, hablar al Papa. Este pensamiento me hacía temblar. Solo Dios sabe lo que sufrí antes de la audiencia. También lo sabe mi querida Celina. Jamás olvidaré cuánto compartió mis grandes pruebas. Se hubiera dicho que mi vocación era la suya. Todos los sacerdotes de la peregrinación cayeron en la cuenta de cuánto nos queríamos las dos. Una noche había tantas personas reunidas que faltaron las sillas. Entonces Celina me sentó sobre sus rodillas. Nos mirábamos con tanto cariño que uno de los sacerdotes exclamó: «¿Cuánto se quieren? Estas 2 hermanas nunca podrán separarse». Sí, es verdad, nos queríamos, pero nuestro afecto era tan puro y tan fuerte que el pensamiento de la separación no nos turbaba, porque sentíamos que nada, ni siquiera el océano, podría alejarnos una de la otra. Celina veía con serenidad cómo mi navecilla se acercaba a la ribera del Carmelo y se resignaba a permanecer todo el tiempo que Dios lo quisiere en el mar tempestuoso del mundo, segura de que a su vez también ella llegaría a la orilla, objeto de sus deseos. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.